Buenas tardes, profesora Mónica. Nosotros venimos a hablarles sobre la vancomicina y su uso terapéutico en una unidad de cuidados intensivos. Mi grupo está conformado por Carolina Morán y mi persona Mariana Bendaño. Para empezar esta exposición quisiera hacer una primera pregunta, que es ¿para qué se usan los antibióticos como la vancomicina en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, para empezar quiero explicar que se usan en infecciones nosocomiales de origen bacteriano, teniendo en cuenta que esto se adquiere en un centro de salud y que afecta a pacientes, personal sanitario, estudiantes que realizan sus prácticas y visitas familiares, donde en las visitas familiares son de origen infeccioso en el hospital o en un centro de salud. Afectan a los estudiantes en sus prácticas porque están en contacto directo con el paciente, el personal sanitario realizando su trabajo y los pacientes que asisten a consulta externa o en su estancia hospitalaria pero que no estaba incubado. Para continuar, empezamos con las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de la vancomicina, donde se administra endovenosa o intravenosa, y intramuscular también se puede, pero no es que se le dé mucho uso o no se usa porque es una inyección muy dolorosa. Su biodisponibilidad es de un 50 a 60% y no se absorbe. Su unión a proteínas se cree que inhibe la síntesis de la pared bacteriana del citoplasma. Su vida media es de 6 horas y su volumen de distribución varía de 0.3 a 0.43% de litros por kilogramo. Su mecanismo de acción es bactericida, inhibe las proteínas de la pared celular bacteriana, interfiere en la síntesis de ARN y daña la membrana celular. Su eliminación es vía renal, donde vamos a seguir surgiendo la siguiente pregunta: ¿qué eventos adversos o qué nos puede ocasionar el uso de este antibiótico? Para empezar, los efectos o eventos adversos que puede ocasionar este antibiótico es que la vancomicina puede inducir a la liberación de histamina y provocar reacciones anafilácticas que se caracterizan por prurito, sofocos, fiebre, taquicardia sinusal, rash en la cara, cuello y parte superior del tronco, y fiebre, leucopenia y trombocitopenia. Continuamos con el primer estudio. Ya después de haber aclarado todos los puntos bases del uso de la vancomicina, vamos a empezar a analizar el primer estudio. El primer estudio de uso terapéutico con vancomicina se trata sobre el monitoreo terapéutico de la vancomicina intravenosa en una unidad de paciente crítico pediátrico, donde esto es un estudio descriptivo retrospectivo y que se dio a conocer en el año 2014 por el autor Rodolfo Guillén. Una muestra de un total de 70 niños con procesos infecciosos de una edad de 1 mes a 12 años, con una dosis de 47.1 miligramos por kilogramo al día de vancomicina, donde durante el periodo de estudio se realizaron 120 monitoreos terapéuticos de vancomicina, los cuales 55, que corresponden a 25 pacientes, fueron excluidos por motivos de presencia de difusión renal, sin requisitos de edad, infusiones mayores a 1 hora y dosis terapéuticas en intervalos distintos a 6 horas. Teniendo en cuenta que el único problema o el único inconveniente que hubo fue que 25 pacientes fueron excluidos porque no cumplían los requisitos para el monitoreo terapéutico que íbamos a dar
en este proceso. Continuando así, que en el monitoreo tenemos valores iniciales de dosis promedio de 47.1 miligramos kilogramos peso al día, donde tuvimos 4 variables que fueron 4 distintas dosis, donde el 27% fueron menores de 10 miligramos por mililitro, que correspondió a un 60% de eficacia. Y en esto fueron 27 pacientes. En una dosis de 10 a 14.9 miligramos mililitros correspondió a un 22% de eficacia, donde fueron 10 pacientes sometidos a esta dosis. 2 pacientes sometidos a una diferente dosis que fue de 15 a 20 miligramos mililitros y correspondió a una eficacia de 5%. Y 6 pacientes de 20 miligramos mililitros que correspondió al 13%. Podemos dar inicio al segundo artículo, donde en el segundo artículo veremos el uso de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos neonatales y su uso terapéutico. El año de publicación fue en el 2016, donde el autor Rafael Alemán nos da una muestra de 93 expedientes y en una edad de neonatos, teniendo en cuenta que el antibiótico destacado fue la vancomicina, que es del grupo glicopéptido. Este estudio se realizaron con 93 expedientes y la indicación terapéutica fue de un 56% y la indicación profiláctica fue un 44%. En el uso terapéutico se inició sospecha clínica de infección a un 36.5% y por datos paraclínicos de un 28.8%. Por datos clínicos y paraclínicos de un 19.2% y un 7.7% fueron infecciones localizadas. Por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de un 3.9% y de un 3.9% por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, datos paraclínicos y clínicos de infección. Teniendo en cuenta que la vancomicina también es un fármaco donde ocasiona eventos adversos a nivel sistémico. Por ejemplo, en el cardiovascular se trata de infusiones muy rápidas. Puede ocasionar paro respiratorio, paro cardíaco. Cabe aclarar que la vancomicina es un fármaco altamente nefrotóxico y ototóxico, donde también tiene problemas, puede causar problemas o eventos adversos a nivel gastrointestinal, como vómitos, náuseas, etc. Y en renal, que puede ocasionar falla renal, ya que como es un fármaco altamente nefrotóxico y su excreción es vía renal, entonces debe hacerse una prueba de creatinina y de qué niveles de creatinina tiene ese paciente y si es un paciente que puede recibir este medicamento, si no habría que reajustar las dosis. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, podemos aclarar que en este artículo solo 2 casos no se especificó las indicaciones de las notas de la evolución. Fue el único que no se indicó. Para continuar, vamos a continuar con las gráficas, donde tenemos un esquema por uso de antibióticos, un primer esquema y un segundo esquema. En este primer esquema damos a conocer que la sospecha clínica por infección corresponde a 34 pacientes con un porcentaje de 36.5. En este segundo vemos los datos paraclínicos, donde corresponden a 27 pacientes con un porcentaje de 28.8%. En combinación de los dos, de 18 pacientes que corresponde al 19.2% y de procesos infecciosos localizados que corresponden a 8 pacientes con un porcentaje de 7.7%. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que corresponde a 4 pacientes
teniendo en cuenta que su porcentaje es 3.9. En el primer esquema podemos ver esto del uso de antibióticos. En el segundo esquema vemos los antibióticos usados. El fluconazol, de días de 3.5 en 2 pacientes. La cefotaxina, de días de 6.5 en 2 pacientes. La dicloxacilina, en 10 días, un paciente. La vancomicina, en 7.2 días en 5 pacientes. La cefotaxina con vancomicina, en 7.2 días en un solo paciente. Y la vancomicina con el fluconazol, en 1.4 días en un solo paciente. Aquí en este segundo plano podemos darnos cuenta que la vancomicina fue el que más se usó en pacientes. Fueron 5 pacientes sometidos a vancomicina única y exclusivamente. Y teniendo en cuenta que este es un fármaco que debería usarse en infecciones graves. Teniendo en cuenta también que en las infecciones graves por piel y anexo predomina el Staphylococcus epidermis. En el segundo artículo podemos ver el esquema de antibióticos usados en sepsis neonatal tardía, donde se usa ampicilina y amikamicina en 8.37 pacientes, que corresponde a un 9%. La amikamicina y la dicloxacilina en 12.09 pacientes, que corresponde al 13%. Amikacina y cefotaxina de 3.7 pacientes corresponde al 4%. La cefotaxina y vancomicina corresponde a 20.46 pacientes y corresponde al 22%. La dicloxacilina y la cefotaxina a 8.37 pacientes, que corresponde al 9%. La dicloxacilina y la vancomicina, que corresponde al 3.72 pacientes y corresponde a 4% de la sumatoria. La amikacina de 3.72 pacientes, 4% corresponde. La cefotaxina de 3.72 pacientes corresponde al 4%. Meropenem corresponde a 4.65 pacientes y con un porcentaje del 5%. La vancomicina corresponde al 20.46 pacientes, que corresponde al 22%, y la fluconazol 3.72, que corresponde al 4%. Teniendo en cuenta que en esta gráfica predominó la vancomicina única y exclusivamente y la vancomicina combinada con la cefotaxina. Teniendo en cuenta que aquí predominó que el mejor antibiótico para este tipo de infecciones es la vancomicina. Para concluir con la discusión, empezamos con la discusión del primer artículo, que es en el monitoreo terapéutico de vancomicina intravenosa en una unidad de paciente crítico pediátrico. Este estudio demuestra que las dosis habituales de vancomicina administradas en infusiones de 1 hora a intervalos de 6 horas son insuficientes para los pacientes pediátricos críticos sin difusión renal, por lo que parece adecuado en estos pacientes comenzar con dosis mayores, ya que sin una disfunción renal los pacientes tienen un mejor filtrado glomerular y pueden recibir mucho más de este medicamento. En la segunda discusión, que es por el uso de antibióticos en una unidad de cuidados intensivos neonatales y su uso terapéutico, en esta investigación se determinó que el 70% de los casos no respetó el manejo sugerido, destacando que se utilizó el glicopéptido vancomicina de manera inicial y empírica de un 57.8% de los casos. Esto quizás que uno de los agentes etiológicos propios de esta sala para sepsis tardía es el Staphylococcus epidermidis, como realmente lo hemos mencionado. Para concluir, vamos a analizar la tercera pregunta.
¿Qué podemos concluir de esto que habíamos mencionado antes? Podemos concluir que en el primer artículo nos demuestra que las dosis habituales que uno ha estado usando en este artículo se pueden incrementar y puede haber un mejor uso terapéutico de este medicamento que es un antibiótico. Y en el segundo artículo podemos concluir que el 70% de las infecciones por Staphylococcus epidermidis se dan por una sepsis tardía. Entonces, podemos concluir con que podemos empezar a aumentar las dosis de vancomicina a pacientes críticos pediátricos y podemos, además, tener una buena higiene para poder evitar esta sepsis y evitar que haya estos tipos de infecciones, ya que las infecciones se dan por un ambiente hospitalario y además que afecta sobre todo los sistemas, por una mala infusión, por un efecto gastrointestinal, por una mala excreción o una falla renal, y que por una piel, y que en la piel se pueden encontrar este tipo de bacterias y nos puede ocasionar una infección bacteriana grave adquirida en un centro hospitalario. Muchas gracias.